Buenos días, hermanos. Testifico para honrar y glorificar el nombre del Señor, que el Señor me venía diciendo que Él me iba a devolver ese empleo en una multinacional que el enemigo me había quitado, que esa hoja de vida Él la iba a colocar en ese lugar, que no me angustiara, que todo era en su tiempo, que aprovechara este espacio para dedicarme a lo suyo, para servirle y para estar al cuidado de mis pequeñas. Así fue, hermanos. Me llamaron de esa multinacional y me dijeron que mi hoja de vida había estado allí y que si yo ya había hecho un proceso con ellos. Y el Señor me sacó triunfante y victoriosa y me dijo que me iba a estar firmando esos documentos, que no me preocupara por el pago, que porque Él me lo iba a compensar, porque iba a tener tiempo para la lectura de la Biblia, para el cuidado de los míos y de mi hogar. Así fue, porque me dio este empleo de bendición y trabajo desde casa. También el Señor me dijo que el enemigo quería poner dificultad en mi hogar, quería robar bendiciones, pero que Él no lo iba a permitir. Así fue, hermanos, como a mi esposo, el Señor le dijo que unos compañeros superiores a él le iban a estar llamando para hacerle una oferta, que no respondiera en ese momento, que respondiera que él iba a consultar con Dios y con su cónyuge. Así fue como su palabra se cumplió. Los dueños de la compañía donde laboran le dijeron que él no podían tenerlo más en la compañía, que negociaran su salida, porque él era una persona que tenía unas dificultades de salud, unas convalencias de salud y que no daba la productividad. Y mi esposo se acordó de la promesa y fue obediente. Y él les dijo: yo voy a hablar con Dios, hoy me voy para la iglesia y hablo con mi familia y con mi esposo, luego les daré una respuesta. Él les hizo una contrapropuesta y a los días lo volvieron a citar y nosotros estábamos a la espera y orábamos y le decíamos al Señor con detalles: Señor, nuestro arrendo, nuestra comida, lo que yo gano no me es suficiente, los gastos de mis niñas. Y el Señor nos dijo que no nos preocupáramos y le dijo a mi esposo que siguiera adelante, que confiara en Él, que Él no iba a estar cesante, que Él lo iba a sacar con triunfo y victoria. Y luego lo citaron y le dijeron que lo excusaran, que lo disculparan, que él era una persona muy importante para la compañía y que la empresa no iba a prescindir de él a menos que él se quisiera ir de la compañía, que podía hacer todos sus trámites médicos como lo venía haciendo y que siguiera así de juicioso, que le iban a asignar más responsabilidades. Y esto lo testifico para honrar el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. El Señor antes de la pandemia me habló, me dijo: hija, tienes que ir a la ciencia médica, pero no te preocupes por los resultados, porque yo voy a estar contigo. Fue así, hermano, que yo en las alabanzas ya no podía levantar las manos, ni siquiera aplaudirle al Señor. Resulta, hermano, que fui al médico, me ordenaron unas resonancias cervicales. El médico me dijo: tienes afectado la C5, la C6, la C7 y la C8. El médico me dijo: si no te operas de urgencia, quedas parapléjica. Fue así, hermano, que cuando salí de la cita, yo salí no sabía ni qué hacer. Me dirigí donde un amigo, me dice: vamos donde un amigo que es experto en cervicales. Yo le dije: vamos. Cuando yo llegué, me dice el Señor: siga, pero necesito los exámenes. Cuando él mira los exámenes, me dice: no te puedo ni siquiera tocar porque puedes quedar cuadraplégica. Me regresé para mi casa y yo le oraba al Señor y tuve un sueño con la hermana María Luisa, donde ella llegaba al hospital donde yo me encontraba y me puso un medicamento en las venas. Me levanté y le dije: definitivamente voy a entrar a cita, me van a operar. Fue así, hermano, que me dispuse para entrar a la clínica y el médico me dijo: ¿lista para la cirugía? Y yo le dije: sí.
Hermano, en plena pandemia me operó el Señor y aquí estoy, hermano. No quedé parapléjica. Lo testifico para darle la Bueno, gloria a Dios. Adelante, hermana. Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Amén. El Señor en su santa profecía me había dicho que estaría recibiendo una llamada de un ser querido que tendría una dificultad, pero que no me preocupara, que él en último momento se manifestaría. Es así como un nieto que vive en San Antonio, Texas, en Estados Unidos, salió de trabajo fuera de la ciudad y al volver tarde de la noche se encontró con una quebrada que se había desbordado en la carretera. Él quiso pasar, pero no pudo y el carro se le apagó. Quiso salirse, tampoco pudo porque se lo llevaba la corriente. Entonces llamó a los bomberos, ellos llegaron, por un lado no lo pudieron sacar, dieron la vuelta por el otro, llamaba a la mamá, le contaba, todos orando, pidiéndole misericordia a Dios, y al fin por ese lado, con la escalera alcanzaron el carro y rompieron el vidrio de encima, por ahí lo sacaron. El Señor se manifestó en último momento porque a los 5 minutos de haberlo sacado, el agua se llevó el carro. Él hizo unos videos y a los 3 días apareció el carro en una finca, golpeado, lleno de barro, en pérdida total. Y el Señor se manifestó, le salvó la vida, como me lo había dicho, y he testificado para engrandecer y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Testifico para glorificar el nombre del Señor. El Señor, en los años que llevo aquí en la iglesia, me ha permitido disfrutar de muchas bendiciones. Cuando nos casamos con mi esposo, teníamos un anhelo muy grande en nuestro corazón de tener un hijo, pero en profecía el Señor me decía en ocasiones que la ciencia podía decir muchas cosas, pero que yo tenía que confiar en Él. Y así lo hacía. En 3 oportunidades el Señor me decía que iba a permitirme que nuestra hermana María Luisa impusiera manos en mí y que Él haría la obra. Yo guardé por mucho tiempo esa promesa en mi corazón y le compartí a mi esposo. Sabía que por doctrina Dios lo podía hacer mediante un sueño, utilizando a la hermana, mediante la oración en el estudio bíblico, y solamente guardaba esa promesa en mi corazón. En el país donde me congregaba, llegó nuestra hermana María Luisa en el 2018 y me acordaba mucho de la promesa porque la tenía muy cerca. Yo solo decía: Señor, tú eres el único que propicia todo y yo sé que tú lo vas a hacer. En ese momento pues las cosas fueron un poco como muy rápidas, pero la hermana dijo que iba a imponer manos sobre un grupo de personas que nos encontrábamos en ese lugar, y yo solamente le dije: Señor, aquí fue la bendición. Y así fue, hermanos. Me acuerdo mucho que me hice en el último rincón del lugar donde nos encontrábamos y la hermana llegó donde mí. Estoy un poco emocionada, hermanos. Entonces ella llegó y lo primero que hizo fue al orar, y ella le dijo al Señor, porque estuve muy atenta a sus palabras, y le dijo al Señor que hiciera la obra en mi vientre, que me sanara y cumpliera el anhelo de mi corazón. Nunca había conversado con la hermana de esto, solo Dios, y yo lo sabíamos porque en oración se lo pedía a mi bebé. Y así fue, hermanos. Al poco tiempo yo quedé embarazada y ahora estamos disfrutando de mi bebé, y glorifico a Dios porque Él vivificó en mí esa imposición de manos, y quiero glorificar y darle la gloria a Dios por todas las promesas que nos ha cumplido y sigue cumpliendo. Lo testifico para glorificar al Señor. Alabanzas.